Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con las predicciones del UFC 308 de Topuria vs Max Holloway, un super evento que han estado esperando por mucho tiempo y que de verdad que ha llenado de mucha emoción a todos los fanáticos, a un punto que hasta las personas que no son fanáticos de la UFC están pendientes de este evento. Vaya que tenemos muchas cosas de qué hablar, van a ser 13 peleas que van a estar buenísimas, que de hecho antes eran 14 peleas pero se terminó cayendo una. Recuerden que este evento tendrá lugar el 26 de octubre a partir de las 8 a.m. hora mexicana. Esto es debido a que el evento va a ser en Emiratos Árabes Unidos, entonces sí, nos va a tocar madrugar, o bueno, madrugar en 300 comillas a nosotros los mexicanos, pero vaya que va a valer todo la pena. Y bueno, antes de seguir con la introducción, recuerden que aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas, por si se quieren saltar una pelea en específico. Y vaya que esta cartelera nos dio mucho trabajo porque van a haber peleas muy cerradas y que van a estar muy complicadas de definir, pero bueno, ya estaremos entrando en detalles de cada una de las peleas y de todo lo que necesitan saber para tomar las mejores decisiones. Recuerden que el sábado estaremos haciendo un en vivo en TikTok por si se quieren pasar a tirar toda la buena vibra, reaccionando a todo lo que pasa en el UFC 308, y se va a poner buenísimo, gente, así que no se lo pueden perder. Y no olviden de dejar su like, su comentario con todas las predicciones y con toda la buena vibra, además de suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales como @vainilla_UFC para formar parte de esta gran familia amante de este gran deporte que cada día somos más y más. Y ahora sí, gente, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC 308 de Topuria vs Holloway. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso mediano con la pelea de Bruno Silva versus Ismail Nuardiev. E iniciamos con una pelea curiosa donde tenemos a dos peleadores que han tenido desempeños inconsistentes, iniciando con Bruno Silva, quien de sus últimas 5 peleas ha perdido 4, 2 de estas por sumisión, que también hay que mencionar que la última derrota, y lo digo entre comillas, fue contra el picaojos Chris Weidman, así que bien podríamos ignorar esa pelea. Y la única victoria que tuvo en estas 5 peleas fue contra Brad Tavares por medio de un knockout, algo muy impresionante ya que Brad Tavares suele ser un peleador con mucho guante, y justamente Silva tiene 20 finalizaciones por knockout en su historial, entonces podemos ver que este brasileño tiene la mano bastante pesada. E Ismail Naurdiev en sus últimas 5 peleas podemos ver que tiene 3 victorias, una por knockout y otra por sumisión, y del mismo modo las 2 derrotas que tienes fueron por finalizaciones, una por knockout y otra por sumisión. Pero este peleador viene de pelear de Brave, una promotora más pequeña, y previamente ello sí estuvo en la UFC, pero fue cortado tras tener 2 victorias y 2 derrotas, pero tampoco podemos descartarlo porque tiene 12 knockouts y 6 sumisiones en su historial. Entonces, como pueden ver, son peleadores curiosos, pero en esta ocasión me voy a ir del lado de Ismail Naurdiev, quien viene con más juventud. Viendo un poco sus desempeños, pareciera que Naurdiev viene un poco más consistente, ya que a ambos peleadores les gusta asegurar la pelea con el tiempo de control, y lo gracioso es que ambos peleadores han perdido justamente por esta vía ante peleadores más dominantes. Pero algo que influyó bastante en mi decisión fue el desempeño que tuvo Silva contra Chris el picaojos Weidman, ya que dejando de lado cómo acabó esta pelea, se estaba viendo superado en el striking, y eso me pone a pensar mucho porque Weidman es un fósil básicamente, entonces no me imagino qué va a pasar ante un peleador más joven y más fuerte. Y es cierto que la experiencia tiene bastante peso, pero no pienso que vaya a ser suficiente para salvar al brasileño, quien se ve superado por la efectividad de derribos con un 44%. En defensa de derribos salen parejos y en promedio es Naurdiev quien sale ligeramente superior, así que por todo lo mencionado anteriormente estoy esperando un mejor desempeño por parte del peleador de Austria y me voy a quedar con Ismail Naurdiev como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso semipesado con la pelea de Ivo Aslan versus Rafael Cerqueira, y he de advertirles que tengan muchísimo cuidado con esta pelea porque a falta de información esto es como adivinar a ciegas quién va a ganar este enfrentamiento. Entonces yo de una vez les digo que esta pelea ni la vayan a tocar, así de claro se las estoy dejando, pero yo voy a proporcionar toda la información que tengo para justificar entre ciertas comillas mi decisión, porque como les digo, falta demasiada información como para hacer
una predicción efectiva, pero entrando en el análisis, Ivo Aslan viene con 13 victorias, todas por nocaut y solo una derrota por sumisión, y Rafael Cerqueira viene invicto con 8 knockouts y 2 sumisiones en 11 victorias, así que tenemos un enfrentamiento de finalizadores, y solo sabemos que Rafael mide 2 centímetros más que Aslan, que mide 1,93, y en el alcance no tenemos información realmente, entonces como les digo, es difícil de predecir esta pelea, pero pienso que el haber debutado en la UFC y el haber sacado esa victoria por nocaut le da bastante peso al peleador Ivo Aslan, pero Rafael Cerqueira tiene 2 sumisiones en su historial, entonces eso muestra que tiene una ventaja ya que tiene un repertorio ligeramente más grande en cuanto a la peligrosidad, y podría utilizar una estrategia de llevar a ras de lona a Ivo Aslan para así neutralizar el peligro que representa en el striking, pero de momento Aslan ha demostrado que tiene bastante defensa en cuanto a los derribos, y como les digo, esto es como adivinar a ciegas, pero después de ver un poco cómo pelean estos dos peleadores, me voy a tener que ir de lado y arriesgándome muchísimo con Rafael Cerqueira como el ganador, ya que vi un striking más pulido, sabe mantener la calma ante la presión y tiene bastante precisión en su striking, y por parte de Aslan lo único que pude apreciar fue toda la fuerza bruta que tiene este peleador, pero sí le falta bastante técnica y tampoco cabecea mucho a decir verdad, y eso lo puede poner en mucho peligro ante este peleador brasileño. Y cuando peleó contra Trancas sí vi un momento en el cual Ivo Aslan tenía bastante daño de un lado de los ojos, y ni siquiera es como que Tarkal sea el mejor striker en la UFC, entonces por todos esos motivos me voy a quedar con Rafael Cerqueira como el ganador en la división de peso semi pesado. Seguimos en la división de peso welter con la pelea de Rinat Fakhretdinov versus Carlos Leal, y me voy a ir del lado de Rinat Fakhretdinov como el ganador. Carlos Leal está debutando en corto aviso y hacerlo contra Fakhretdinov se me hace un reto bastante grande, y solo para dar un poco de contexto, Carlos Leal ha ganado 10 veces por nocaut y 2 veces por sumisión, y su única derrota fue vía la sumisión, y Rinat Fakhretdinov ha ganado 11 veces por nocaut y 6 veces por sumisión, y no ha perdido desde el 2013, algo que demuestra bastante su consistencia, y lo que más respalda mi decisión fue la victoria que tuvo contra Nicolas Dalby, un peleador que suele ser durísimo, pero que llegó a ser controlado por 6 minutos por Fakhretdinov, y hacer un debut en la UFC y más en un evento tan importante y en corto aviso como este, será un reto para el brasileño Carlos Leal, y eso sumado al aguante que tiene Fakhretdinov con más finalizaciones y más experiencia, estoy viendo un panorama más seguro para el peleador de Rusia, y por todos esos motivos me voy a quedar con Rinat Fakhretdinov como el ganador en la división de peso welter. Avanzamos a la división de peso gallo con la pelea de Farid Basharat versus Víctor Hugo, peleadores muy talentosos y consistentes, y de un lado tenemos a Farid Basharat que viene invicto con un knockout y 6 sumisiones, su principal herramienta para conseguir la victoria es el tiempo de control, y por parte de Víctor Hugo viene con 7 knockouts y 10 sumisiones, y puede que solo tenga una pelea en la UFC, pero le dobla la experiencia en artes marciales mixtas a Basharat, y ha perdido 2 veces por nocaut y 1 vez por sumisión, y en esta ocasión me voy a tener que ir del lado de Farid Basharat con un juego más dominante. Creo que será una pelea difícil para Basharat, pero hasta cierto punto le favorece, porque en el debut de Víctor Hugo, a pesar de conseguir esa victoria, su oponente lo terminó controlando por 7 minutos, entonces al enfrentar a Basharat creo que también va a tener una pelea bastante dura, y viendo los números en el grappling podemos observar que tanto en la efectividad de derribos y en la defensa están bastante parejos, y he ahí mi justificación de por qué va a ser una pelea muy cerrada, pero es Basharat quien sale con un promedio de 4 derribos por pelea, y Víctor Hugo es alguien que le gusta más la pelea de pie. Basharat suele ser más dominante en ese sentido, así que ya veremos qué tal le va contra Víctor Hugo, pero de momento veo un panorama más favorable del lado de Basharat, y por todos esos motivos me voy a quedar con Farid Basharat como el ganador en el enfrentamiento en la división de peso gallo. Continuamos en la división de peso completo con la pelea de Kennedy Nzechukwu versus Chris Barnett, y aunque mi apoyo personal está del lado del español Chris Barnett, nuestra decisión objetiva está del lado de Kennedy Nzechukwu, pero tengan mucho cuidado con esta pelea porque fácilmente se podría ir para cualquiera de los dos lados. Pero antes de explicar eso, vamos a ir rápidamente con los números, y si vemos, Kennedy Nzechukwu sale con la ventaja en el alcance con 20 centímetros más, lo cual es una burrada, y por si fuera poco también en la estatura sale con 21 centímetros más de alcance, o sea, otra burrada de diferencia, y básicamente veo mucha desventaja para Chris Barnett, quien suele verse en ventaja contra peleadores de su misma
misma complexión, y sabemos que al español le gusta hacer peleas espectaculares, pero creo que conectar una patada a la cabeza de Nchukwu va a ser un tanto difícil, y en la efectividad de golpeo solamente hay un 3% a favor de Barnett, y ahora vamos a explicar por qué se podría ir a cualquier lado esta pelea y de por qué es mi preocupación ante mi decisión. Kennedy Nchukwu es un peleador que después de perder por nocaut ante Dustin Jacoby quedó con todo el miedo del mundo, a un punto en el que cuando se enfrentó a Saint Preux estaba totalmente petrificado por el miedo y se vio superado en el striking por una cantidad bastante grande de golpes totales y de golpes significativos, y Chris Barnett no es un peleador que entre con miedo a la pelea, entonces me da mucho miedo que The Beast Boy vaya a entrar con todo y Nchukwu entre en pánico y lo acabe noqueando, porque Barnett tiene 18 knockouts en su historial y ya sería el colmo que Nchukwu pierda de esa forma, pero bueno, yo voy a dejar mi comentario aquí por si acaso, y de momento me voy a quedar con Kennedy Nchukwu como el ganador en la división de peso completo, y ya veremos si no termino arrepentido de esta decisión. Seguimos en la división de peso mediano con la pelea de Abus Magomedov versus Bruno Ferreira, y tenemos una pelea muy complicada de definir por el estilo de pelea de ambos peleadores, y si nos vamos rápidamente del lado del brasileño Bruno Ferreira, sabemos que es un striker muy peligroso con 100% de finalizaciones, con 9 knockouts y 3 sumisiones, y solo ha perdido una vez vía el knockout. Y en cuanto a Abus Magomedov, tiene 14 victorias por knockout y 6 sumisiones, y ha perdido 2 veces por knockout y 2 veces por sumisión, aunque tiene 15 centímetros más de alcance y 10 centímetros más en la estatura. Y el tema de por qué es tan complicado de definir esta pelea es porque en la última pelea de Magomedov utilizó el tiempo de control y fue muy efectivo desgastando a su oponente, y Bruno Ferreira, al ser un peleador muy musculoso, corre un gran peligro si lo llevan a ras de lona y lo terminan controlando, porque de 13 peleas profesionales únicamente 2 de estas peleas han llegado al segundo round, y a lo más que ha llegado ha sido a 1 minuto en el segundo round, entonces podemos ver que no tiene experiencia en peleas largas. Entonces utilizar ese tiempo de control para neutralizar su peligrosidad no sería una locura, y desde el otro lado Magomedov corre mucho peligro de ser noqueado porque no se caracteriza por ser el peleador con mayor aguante o con la mejor mandíbula, y aunque como mencioné antes, aún teniendo la ventaja del alcance, no tiene la mejor defensa de golpeo, y Bruno Silva es un peleador que es bastante explosivo y con un gran poder de knockout, y sale con un 10% más de la efectividad de golpeo. Entonces creo que pueden ver por qué ambos peleadores representan un peligro el uno para el otro, y básicamente se puede resumir en si Abus Magomedov puede llevar a aguas profundas al brasileño o si el Bruno Silva termina apagándole las luces a Magomedov, y voy a tener que arriesgarme con Bruno Silva como el ganador, quien creo que tiene más posibilidades de terminar noqueando a Abus Magomedov, ya que este peleador suele ser un tanto descuidado cuando sus oponentes entran con fuerza, y es justamente el estilo que tiene este brasileño, solo que si Magomedov llega a atraparlo y lo controla durante el primer round, es posible que Silva se vea en bastantes problemas, así que no diría que es una pelea asegurada. Y justamente en eventos pasados hemos visto a strikers ser neutralizados por el tiempo de control y por la lucha, pero bueno, esperemos que el brasileño no nos decepcione y nos regale una gran victoria, y de momento me voy a quedar con Bruno Silva como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de Mateusz Rebecki versus Mitic Bek Orolbay, y qué super pelea nos están regalando en esta división, porque ambos peleadores son realmente muy buenos, y Mateusz Rebecki venía con una impresionante racha de victorias con 9 knockouts y 7 sumisiones, pero se terminó topando con pared cuando se enfrentó a una derrota por nocaut ante Diego Ferreira, un brasileño bastante bueno, y de hecho las únicas 2 derrotas que Rebecki tiene han sido justamente vía el knockout, y Mitic Bek Orolbay es una de estas sorpresas en la UFC que desde su primera pelea han dejado en claro lo peligrosos que son estos peleadores, al haber finalizado a Uros Medic, que incluso demostró que puede irse a 15 minutos en una pelea muy intensa con el brasileño Elvis Brenner, y en su historial trae 6 knockouts y 5 sumisiones, únicamente ha perdido una vez vía la decisión, y voy a ser bastante franco con ustedes y me voy a ir del lado de la promesa en crecimiento Mitic Bek Orolbay, quien mostró una habilidad muy sólida tanto en la pelea de pie como a ras de lona, sin mencionar el pequeño detalle de que tiene 24 centímetros más de alcance, lo cual es una burrada. Y sí,
Rebecki será un tanquecito pero no tiene mucho alcance y eso le juega bastante en contra. Y Orolbai sale ligeramente superior en cuanto a los golpes significativos, así que vaya donde vaya esta pelea me parece que vamos a tener mucha acción. Y una de las principales debilidades de Rebecki es cuando la pelea se termina alargando, y Orolbai tampoco es como que sea de los peleadores que vaya a ir lento en ese sentido, pero sí se logró mantener activo y terminó ganando en una pelea de 5 rounds de una manera bastante impresionante. Entonces, por todo lo mencionado anteriormente, con un perfil más peligroso, me voy a quedar del lado de Mythic Beck Orolbai como el ganador en la división de peso ligero. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso welter con la pelea de Geoff Neal versus Rafael Dos Anjos. Y en este enfrentamiento también voy a ser directo con ustedes y me voy a ir del lado de Geoff Neal como el ganador. Ha sido más consistente, o por lo menos los desempeños que han tenido han sido mejores. Que hay que mencionar que ambos peleadores vienen de 2 derrotas consecutivas, pero me parece que Geoff Neal está en un mucho mejor momento en comparación a Rafael Dos Anjos, quien tiene 39 años y que perdió contra Vicente Luque. Y sí, Vicente Luque me recuerda a Morono porque ambos son una papa. Y por otro lado, Geoff Neal se terminó noqueando a Vicente Luque, e incluso en la pelea que tuvo contra Ian Machado Garry a mí me pareció que había hecho un mucho mejor trabajo que el irlandés. Y si nos fijamos en los números, Geoff Neal sale con 13 centímetros más de alcance y 7 centímetros más en la estatura, y me parece que tiene lo necesario para sacarle la pelea a Dos Anjos en el striking y buscar ese posible knockout, porque Dos Anjos ya perdió 3 veces por knockout, o por lo menos salir mejor en puntos y dificultarle los derribos al brasileño por todo ese striking que les menciono. Y justamente el tema de los derribos es un área donde Dos Anjos llegó a ser muy bueno, así que tampoco es como que Neal se pueda confiar, o si no se podría haber sorprendido por este veterano, y ya veremos qué tan verídico es ese 87% de defensa de derribos que tiene Geoff Neal. Pero bueno, de momento yo me voy a quedar con Geoff Neal como el ganador en la división de peso welter. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso mediano con la pelea de Sharam Magomedov versus Armen Petrosyan, y vaya enfrentamiento de strikers que tenemos a continuación. Y solo para poner en contexto, vamos rápidamente con los números. Sharam Magomedov viene invicto con 11 knockouts en 14 victorias, y Armen Petrosyan viene con 6 knockouts y ha perdido una vez por sumisión y otra vez por knockout. Y puede que a simple vista no suene muy impresionante, pero créanme cuando les digo que estos dos peleadores tienen bastante poder en los puños, y bueno, en el caso de Magomedov en las patadas. Y nosotros conocemos los dos estilos de estos peleadores y sabemos que su debilidad es la pelea a ras de lona, pero en este caso no veo ningún motivo de por qué Sharam Magomedov deba de intentar llevar a ras de lona a este oponente. Y hablando de Armen Petrosyan, podría ser un poco más factible neutralizar a Magomedov llevándolo a ras de lona, pero sus números realmente no lo apoyan en nada al tener un 33% de efectividad en los derribos y con un promedio de derribos que no llegan ni siquiera a 1, entonces no lo veo tan factible. Y estoy pensando principalmente que este enfrentamiento se va a quedar en el intercambio de pie, aún incluso si Petrosyan tratar de neutralizar a Sharam Magomedov, y me voy a tener que ir del lado de Sharam Magomedov como el ganador. Tiene 5 centímetros más de alcance y sale con un 14% más en la efectividad de golpeo, y sale muy superior en golpes conectados por minuto, así que ya veremos hacia qué lado se inclina la balanza. Solo que no podemos ignorar que Petrosyan tiene victorias importantes sobre Gregory Rodríguez y Christian Leroy Duncan, entonces Magomedov deberá ser muy cauteloso para asegurar esta pelea. Solo que estoy viendo mucho talento en Sharam Magomedov porque en sus desempeños pasados ha demostrado que cada golpe va con mucha estrategia. No solamente es un striker que suelta golpes sin ningún sentido o que sale desbocado, sino más bien que es alguien meticuloso y que va desgastando lentamente a sus oponentes para así encontrar el momento exacto para ir por esa finalización. Y creo que Petrosyan, conforme avanza la pelea, se va viendo con menos efectividad, y si no le dura el cardio estoy seguro que va a tener bastantes problemas, así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Sharam Magomedov como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso semipesado con la pelea de Magomed Ankalaev versus Alexander Rakic. Un enfrentamiento curioso que sinceramente no le vi tanta justificación, pero bueno, nos vamos a ir rápidamente del lado de Magomed Ankalaev como el ganador. Viene con 11 knockouts en su historial y viene de una victoria aplastante contra Johnny Walker, por no decir que viene de doblarle la nariz de un solo golpe. Y Alexander Rakic viene de 2 derrotas consecutivas por knockout, la última a manos de Jiri Prochazka. Y si nos fijamos en los números podemos
podemos ver que aunque Rakic es quien tiene la ventaja en el alcance con 7 centímetros más, es Ankalaev quien sale ligeramente superior tanto en la pelea de pie como a ras de lona, y viendo la técnica de ambos peleadores sabemos que Ankalaev es más ordenado y que sabe administrarse en la pelea, presionando en los mejores momentos y trabajando lentamente a sus oponentes, y Rakic es un peleador un poco más desmedido y que confía mucho en su poder de knockout, ya que tiene 9 de estas finalizaciones en su historial, pero pienso que ese estilo desordenado es lo que lo va a poner en problemas contra Ankalaev, que suele ser muy preciso al castigar a sus oponentes y como mencioné antes, viene de ganarle a Johnny Walker y justamente Johnny Walker y Alexander Rakic tienen estilos de peleas muy parecidos, pero de lo que sí se debe de cuidar muchísimo Magomed Ankalaev es del castigo a las piernas, porque cuando se enfrentó al poder polaco Jan Blachowicz se vio en bastantes problemas por todo ese castigo terrible que recibió, lo cual terminaría en ese polémico empate de campeonato, y por lo que pude ver Rakic quiso explotar justamente el pateo bajo contra Jiri Prochazka, es un peleador muy inteligente en ese sentido, entonces posiblemente Ankalaev tenga que ser un poco más agresivo porque en el momento que Rakic empieza a patear puede dificultarle bastante la pelea, pero pienso que hay un perfil mucho más confiable en Ankalaev porque por ahí trae algo de lucha en caso de que pueda verse en problemas en el striking, pero estoy esperando un mejor juego en el striking por parte de este peleador y por todos esos motivos me voy a quedar con Magomed Ankalaev como el ganador en la división de peso semi pesado. Seguimos en la división de peso pluma con la pelea de Lerone Murphy versus Dan Ige y tenemos otra super pelea en la división de peso pluma y tuve que reflexionar bastante por los dos desempeños tan sólidos que han tenido estos dos peleadores, y Lerone Murphy es un peleador invicto que viene de ganarle de una manera bastante aplastante a Edson Barbosa, y Dan Ige, aunque viene de una derrota, tuvo un desempeño muy espectacular contra el brasil mexicano Diego López y lo hizo con solo 3 horas de anticipación rompiendo récords. Literalmente a las 3-4 horas le avisaron si podía tomar la pelea y este peleador decidió aceptarla y brindando un gran espectáculo para todos nosotros, y pienso que va a ser una pelea muy cerrada que podría irse para cualquier lado, pero yo me voy a tener que ir del lado de Lerone Murphy como el ganador porque el factor que influyó en la derrota de Dan Ige contra Diego López fue principalmente el striking, se vio superado con los golpes totales al final de la pelea y Lerone Murphy es un striker muy talentoso. Pudimos ver lo mal que dejó a Edson Barbosa en un enfrentamiento a 5 rounds, sacándole una cantidad enorme de golpes totales y de golpes significativos, y justamente sale con 7 centímetros más en el alcance, 9% más de efectividad en el golpeo, más golpes conectados y menos golpes recibidos en comparación de Dan Ige, e incluso si nos vamos a las estadísticas en el grappling sale con el doble de efectividad en los derribos, pero algo de lo que sí se debe de cuidar es por si Dan Ige opta por cambiar de estrategia e ir en busca de tiempo de control, porque Lerone Murphy no es un peleador que tenga una gran defensa de derribos, además de que Dan Ige cuenta con 5 sumisiones en su historial, entonces podría ser una estrategia factible para neutralizar toda la peligrosidad en el juego de pies de Lerone Murphy, y más al ver el aguante que Dan Ige trajo a la pelea contra Diego López, entonces va a ser muy interesante de ver qué puede hacer con un campamento completo en esta ocasión, y es cierto que Murphy le aguantó 5 rounds a Barbosa, pero nosotros sabemos que Barbosa ya no está en su mejor momento y ni siquiera quiso utilizar su famoso pateo, entonces va a ser una pelea muy cerrada. Estoy confiando más en el talento de striking de Murphy para sacar esta pelea, pero no daría por perdida la pelea para Dan Ige porque tiene toda la experiencia de su lado, pero bueno, un super peleón, pero de momento me voy a quedar con Lerone Murphy como el ganador en la división de peso pluma. Y hemos llegado con la pelea costelar en la división de peso mediano con la pelea de Robert Whittaker versus Khamzat Chimaev. Y por fin vamos a tener de regreso a Khamzat Chimaev, si no es que se lesiona, se enferma o le termina cayendo un avión encima, que esperemos que no pase. Y esta es una pelea por la cual me han estado preguntando muchísimo porque es un gran enfrentamiento y me parece que es de las pruebas más duras que va a enfrentar Khamzat Chimaev. Solamente para poner en contexto, Khamzat Chimaev viene invicto con 13 victorias, 6 por knockout y 5 sumisiones, y Robert Whittaker ya es alguien que entra en la categoría de veterano con una carrera que inició en el 2012 en la UFC con 27 victorias, 11 vía el knockout y 5 sumisiones, pero aún con esta larga carrera en la UFC, Whittaker pareciera que no va en descenso como muchos creerían, y si nos vamos a los números podemos ver que es Chimaev quien sale con 4 centímetros más de alcance y 15 centímetros más en efectividad de golpeo, y Whittaker de
de 7 derrotas, ya ha sido noqueado en 3 ocasiones y ha sido sometido una sola vez. Y nosotros conocemos el estilo de Chimaev, sabemos cuál va a ser su estrategia y por ello nos vamos a ir a las estadísticas de Grappling, donde Chimaev sale bajo en la efectividad de derribos con un 46%, y digo que es bajo porque Whittaker tiene un 82% de defensa a los derribos, pero Chimaev promedia casi 4 derribos por pelea, así que será muy interesante de ver qué tan efectivo es ante un peleador tan experimentado como lo es Robert Whittaker. Y uno de los principales problemas que va a enfrentar Chimaev es esa efectividad que tiene Robert Whittaker en la pelea de pie. Sabemos que es uno de los mejores strikers de esta división y principalmente esa experiencia que tiene a 5 asaltos, porque sí, esta pelea va a ser a 5 asaltos y es un dato súper importante a tomar en cuenta, ya que cuando Chimaev enfrentó a Kamaru Usman aún consiguiendo esa victoria, para el tercer round se veía totalmente agotado y Usman venía en crecimiento a un punto en el que creí que si la pelea hubiera sido 5 rounds posiblemente Usman hubiera podido sacar esa victoria. Y Chimaev no ha peleado desde el 21 de octubre del 2023, además de que ha enfrentado varios problemas de salud, así que ya veremos qué tan recuperado viene, que por ahí hay un video de él luchando con un medallista de oro olímpico. Pero bueno, una cosa es lo que vemos en los entrenamientos y otra cosa es lo que terminamos viendo en las peleas, y en esta ocasión voy a tomar un riesgo y me voy a ir del lado de la experiencia con Robert Whittaker como el ganador, ya que creo que va a ser una pelea muy cerrada y la clasificaría como un 55-45 a favor de Robert Whittaker. Pero lo que más influyó en mi decisión fue el tema del cardio y el tema de que esta pelea va a ser a 5 rounds. Creo que conforme pase la pelea Robert Whittaker empezará a tener una mayor ventaja, pero debe de tener mucho cuidado porque Chimaev va a salir con todo por esa finalización y sabemos que puede llegar a ser muy efectivo en ese tema, pero si no lo logra como pasó con Usman, puede que se empiece a ver en muchos problemas al llegar a los rounds de campeonato. Así que en esta ocasión me voy a quedar con Robert Whittaker como el ganador en la división de peso mediano. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea estelar en la división de peso pluma, con la pelea de Ilia Topuria versus Max Holloway. Y ahora sí, ha llegado el momento de enfrentar esta predicción de terror para todos los analistas. Y vaya que me han preguntado por esta pelea, incluso cuando esta pelea ni siquiera se había hecho oficial. Y ahora sí, vamos a ir de lleno con el análisis a profundidad de estos peleadores. Y si nos vamos rápidamente a los números, vemos que hay igual de condiciones en cuanto al alcance y Max Holloway sale con únicamente 2% más de efectividad de golpeo, pero es en los golpes totales donde sale con un promedio de 3 golpes más por minuto en comparación a Ilia Topuria. Y justamente aquí es donde encontramos diferencias en cuanto a los estilos de ambos peleadores, porque Topuria sí es un peleador que maneja un alto volumen de golpes, pero suele ser bastante medido en este sentido, y Max Holloway es alguien que ha roto récords por la cantidad de golpes totales en sus enfrentamientos y que suele desgastar y castigar mucho a sus oponentes por ese volumen de golpeo, así que va a ser muy interesante de ver quién sale más dominante en el striking. Y uno de los puntos más fuertes de Topuria es que es muy bueno combinando el castigo a la zona media y a la zona de la cabeza, y algo que pude ver es que suele lanzarse con bastante potencia una vez que presiona a sus oponentes contra la malla, y ahí es donde suelta su famosa combinación de 1-2 y después con una combinación de hasta 4 golpes, que es justamente con esa combinación con la cual terminó finalizando a varios de sus oponentes. Y justamente Volkanovski es uno de esos oponentes que cayó ante esta combinación, y siempre es la misma variante cuando utiliza esta técnica, así que si Max Holloway se desplaza hacia atrás directo contra la malla va a correr mucho peligro contra Topuria. Pero también puede ver varias cosas que podrían repercutir en la derrota de Ilia Topuria, y vamos a iniciar con el hecho de que sí es un peleador que pueden finalizar. Ya en la pelea contra Jai Herbert terminó tragándose una patada durísima que lo mandó a la lona y casi fue finalizado, pero al final de cuentas terminó recuperando y consiguiendo una finalización justamente con la misma técnica que les mencionaba previamente. Y Max Holloway es 10 centímetros más alto, lo cual podría favorecer a estos ataques a la cabeza. Y antes de seguir voy a dar mi veredicto de esta pelea, y sé que no va a ser una opinión muy popular, pero debo ser totalmente honesto con ustedes, chicos, y me voy a ir del lado
lado de Max Holloway como el ganador de esta pelea, porque en su enfrentamiento contra Justin Gaethje pude ver una lectura perfecta del estilo de boxeo de Justin Gaethje y supo cómo utilizar esa patada reversible para entonces dar inicio al final de Justin Gaethje. Ilia Topuria suele bajar su centro cada vez que quiere aproximarse para conectar con el jab, y siento que cada vez que lo hace va a correr mucho riesgo de que termine siendo conectado por alguna patada por Holloway, porque aunque no lo parezca suele mantener una buena distancia utilizando el pateo. Y viendo un poco las áreas donde son más efectivos, Max Holloway es el rey del centro del octágono, y no lo estoy diciendo por su clásico señalamiento al centro del octágono, sino más bien porque sabe explotar al máximo su striking, y justamente ahí es donde más batalla Topuria para salir a favor en la pelea, ya que de hecho estuvo sufriendo bastante contra Volkanovski al estar al centro del octágono, y el área donde Topuria es un peligro total es en los bordes del octágono. Cada que Topuria presiona a sus oponentes contra la malla es la zona más peligrosa para Max Holloway, y tendrá que tener mucho cuidado de no ser agarrado con esa primera combinación de 2 golpes o de incluso hasta 3 golpes, porque cuando Topuria concreta estas combinaciones, entonces es cuando suelta su combinación de 4 golpes, y es una combinación mortal con la cual han caído 1001 peleadores. Entonces si a Max Holloway lo conectan con la primera combinación de 2 golpes, es muy posible que puedan terminar finalizando a Max Holloway, pero insisto en que me voy a quedar del lado de Max Holloway como el ganador, y previo a hacer el análisis hubiera clasificado esta pelea como un 50-50, pero viendo ambos estilos y sabiendo toda la experiencia que tiene Holloway y con ese cabeceo perfecto que utilizó contra Justin Gaethje, pienso que va a ser justamente la clave para neutralizar todo el striking de Ilia Topuria, esa combinación tan peligrosa. Y sí, antes de que me vengan a decir en los comentarios, sé que hay una gran diferencia en el boxeo de Justin Gaethje y en el de Ilia Topuria. Yo sé que Topuria tiene un striking más polido y con mucha mejor técnica, pero aún así estoy confiando más en Max Holloway como el ganador. Solo que sí, tengo que decirlo, si Topuria se ve en problemas va a recurrir a la pelea a ras de lona, y esta es el área más vulnerable para Max Holloway. Estoy bastante seguro que Topuria no va a dejar ir ese título únicamente por orgullo, así que si se ven problemas va a recurrir a los intentos de sumisión, porque a fin de cuentas estas son las artes marciales mixtas, es válido utilizar todas las herramientas posibles para conseguir esa victoria, y Topuria tiene 8 finalizaciones por sumisión, y la única vez que Max Holloway ha sido finalizado ha sido justamente vía la sumisión. Entonces eso es otro aspecto que podría terminar inclinando la balanza para el peleador de España, Ilia Topuria, pero de momento y después de haber pasado mucho tiempo reflexionando de esta pelea, me voy a quedar con Max Holloway como el ganador y como nuevo campeón de la división de peso pluma. Y con esto finalizamos las predicciones del UFC 308 de Topuria vs Max Holloway, evento que tendrá lugar el 26 de octubre a partir de las 8 a.m. hora mexicana. Recuerden que va a ser un evento pagado, así que chequen bien dónde van a ver la transmisión para que así no se pierdan ni una de estas peleas, porque va a estar buenísimo. Recuerden que el sábado estaremos haciendo un en vivo reaccionando a todas las peleas de este super evento, así que si no se lo quieren perder, no olviden de seguirme en TikTok y también en todas las redes sociales como @vainilla UFC. Vaya que estoy emocionado por este evento, es un evento grandísimo y esperemos conseguir grandes resultados en cuanto a las predicciones, porque recordemos que esto es la UFC y en la UFC todo es posible. Pero bueno gente, si les gustó el episodio no olviden de dejar su like, su comentario con todas las predicciones y con toda la buena vibra, y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC, que cada día somos más y más. Y muchas gracias por todo el apoyo chicos, porque de verdad son increíbles. La espera se va a sentir eterna hasta que llegue el sábado, pero bueno, va a estar buenísimo. Pero bueno gente, sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.